bien, no sé si estuvieron escuchando las anteriores conferencias, la verdad que todas muy necesarias, muy importantes. Creo que va a ser una gran oportunidad repasar cada uno de los paneles, tanto los que se hicieron en versión presencial como estos del día viernes en modo virtual. Cada uno de ellos cada uno de ellos vamos a poder recuperar cosas muy, muy interesantes, así que bueno, nos queda la tarea luego de poder visualizarlos con más tranquilidad quizás. Bueno, si les parece podemos ir empezando. ¿Mm? Bárbaro. Perfecto. Súper. Bueno, darles de manera formal la bienvenida, saludarles a quienes se han sumado a este panel, al panel denominado burócratas, burócratas o trabajadores. Yo tenía la tarea de compartir la pantalla, que por supuesto ya lo he olvidado. Si me permiten, me gustaría entonces, para que quede allí un poquito más claro, el nombre del panel, el panel número 53, denominado Burócratas o Trabajadores, la construcción de sentidos en torno al trabajo en las burocracias subnacionales. Nosotros somos un equipo de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE, y formamos parte también de un grupo de investigación denominado GRISEL, Grupo de Investigaciones Sociales y Estudios Laborales, también de la misma universidad, por supuesto. No sé si se está viendo la filmina subsiguiente. Ahí está. El Grupo de Investigaciones Sociales y Estudios Laborales, como les contaba. Y lo que venimos a compartir esta tarde tiene que ver específicamente con un proyecto que está radicado en el marco de GRISEL, que es el proyecto de burócratas, funcionarios y trabajadores hacia la comprensión de los procesos de trabajo en el Estado. ¿Por qué nos interesan los procesos de trabajo? Básicamente por la adscripción disciplinar de la gran mayoría de los integrantes de este equipo, dado que en su mayoría, como les decía, somos egresados de la licenciatura en Relaciones Laborales. Cada uno ha ido realizando caminos de posgrado diferentes, pero a todos nos convoca esta preocupación en torno al trabajo en el Estado, y de un tiempo a esta parte, al trabajo en el Estado comprendido desde una dimensión o desde una perspectiva más socioantropológica que estructuralista. Por eso, lo que van a poder encontrar en este panel de hoy a la tarde tiene que ver con avanzar un poco sobre miradas más humanas en torno a quienes dan vida, ¿sí?, al Estado en cuerpo y decisiones, que son los y las trabajadoras estatales. Nosotros creemos, estamos convencidos de que estos trabajadores estatales son los que, en la forma en la cual organizan, desarrollan y entienden sus trabajos, sus procesos de trabajo, en esa dinámica van actualizando permanentemente los significados vinculados al trabajo como categoría analítica, como categoría conceptual. Por supuesto, una categoría conceptual cargada de elementos sociohistóricos, políticos, culturales, e incluso los instrumentales que tienen que ver con la gestión, que le van dando piel, contenido, vida, sangre al Estado, ¿no? Van materializando el Estado. Las ponencias que van a escuchar hoy, las presentaciones que van a escuchar, que fueron armadas específicamente para este congreso, van a circular por 3 ministerios, organismos diferentes del Estado provincial correntino. Si bien nuestro proyecto aborda también la provincia del Chaco, en esta oportunidad solo vamos a hablar del Estado provincial correntino. Y les decía, son 3 ministerios, organismos y un hecho histórico que se constituyó en un parteaguas en la historia de la relación entre estatales y el Estado en su rol como empleador. Son 4 ponencias entonces, esperamos que sean de su agrado. Nosotros hemos dejado acá en nuestra dirección de correo electrónico, por si ustedes se quieren comunicar, y por supuesto la disponibilidad para entablar todo tipo de relaciones que nos
que nos articulen en futuros trabajos, y por supuesto también abonando a esta idea de construcción federal del conocimiento en torno al Estado que es tan necesario. Yo voy a dejar de compartir la pantalla y mientras tanto les cuento más o menos cuál va a ser mi rol en este asunto. Me toca moderar, me toca presentarles a mis compañeros y compañeras, y asimismo también tengo la función nada simpática de indicarles cuándo se les está terminando el tiempo. Tenemos asignado 15 minutos, nos gustaría poder cumplir con este tiempo asignado, ¿sí? Y me parece, si todos están de acuerdo, no sé, podemos ponerlo a consideración, quizás presentar las 4 ponencias y luego dejar espacio para una ronda de intercambios, preguntas, impresiones que parezca puedan resultar de nuestras presentaciones. Por mí sí me parece lo mejor. Bueno. Fantástico. Inclusive si ustedes quieren ir dejando sus inquietudes en el chat, yo las voy a ir registrando a fin de luego poder exponerlas a todos y a todas. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la presentación del licenciado Ariel Villalba, que es egresado de nuestra carrera, está haciendo su maestría en Gobierno y Economía Política en la UNSAM, es especialista en políticas públicas por Claxo, y además es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE. Ahí creo que me quedé sin pantalla por algún motivo, pero estás no sé si se me compartiendo escucha. tu mail. Estás compartiendo todo. Ahí está. Ahí está. Bueno, Ariel, ¿te escuchamos? ¿Bien la presentación? Por las dudas quiero ver si la Se logran ve la ver. presentación, pero estás compartiendo todo tu escritorio, toda tu computadora. Todas las Sí, pestañas. porque no encontré otra manera de poder compartirlo, así que Bueno, adelante, si te es cómodo, nosotros te escuchamos y te vemos. un segundo que voy a poner en pantalla como presentación. Bueno, ahí creo que lo van a ver un poquito mejor. Perfecto. Bueno, gracias Valeria por la presentación. Bueno, en esta oportunidad lo que yo vengo a presentarles en esta ponencia, intento hacer una primera aproximación a este espacio del que vamos a charlar particularmente ahora, o que les voy a presentar, ¿no es cierto? Y esta ponencia se denomina Una vida atravesada por las intervenciones. Particularmente es el caso del Instituto de Obra Social de la provincia de Corrientes. El objetivo que persigue esta presentación es poder reconocer los procesos de internalización del trabajo y su configuración que llevaron adelante los empleados del Instituto de Obra Social de Corrientes y que impactaron en la forma de comprensión de la relación del Estado y de sus trabajadores. ¿Sí? Bien, para poder llevar adelante este trabajo, opté por abordar una estrategia metodológica que a mí me permita construir y reconstruir distintas situaciones por las cuales tuvo que atravesar la informante que tuve para poder llevar adelante este trabajo. Es así que opté por la estrategia metodológica de la historia de vida. Este método biográfico, historia de vida, es un método de investigación que va a consistir en recolectar distintos tipos de datos del tipo cualitativo, ¿no es cierto?, por medio de la narración. Esta historia es al fin y al cabo va a ser un texto que va a recibir el lector, en otras palabras, resultado de un proceso que va a llevar adelante el investigador. ¿Sí? Bien, en esta oportunidad, como les comentaba, la historia de vida es la historia de Esther. Esther es una persona que trabajó en el Instituto de Obra Social de la provincia de Corrientes y pasó toda su trayectoria laboral en este mismo organismo, desde su juventud, que ingresó a trabajar en este lugar, hasta su jubilación. Es decir, pasó toda su vida en esta institución y podemos decir que estuvo casi más de 35 años trabajando en la misma. ¿Sí? Para poder contextualizar un poco lo que es el Instituto de Obra Social de la provincia de Corrientes, vamos a hablar de que es el lugar que está encargado de otorgar la protección y la cobertura de la salud a las y los trabajadores estatales, sean activos o sean pasivos, y en la actualidad cuenta con más de 175.000 afiliados, ¿sí? Es un dato no menor, lo cual lo va a constituir en una de las cajas a nivel recaudatorio más importantes de la provincia.
Es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo, el cual significa que posee una autarquía financiera y decisional. Sin embargo, acá es donde vamos a encontrarnos con la primera señal de vulneración de la autonomía, porque este organismo se encuentra intervenido por el Poder Ejecutivo de los diferentes gobiernos que pasaron por la provincia de Corrientes. Y la intervención consta ya desde el año 1993, y hasta la fecha no hay algún tipo de solución de continuidad o de corte con respecto a estas intervenciones. Esto significó, a nivel institucional, la disolución de su directorio, que en su momento había sido establecido que iba a ser una disolución por 180 días, y también un tipo de construcción a nivel organizacional. Hablando un poco de la cuestión de la intervención administrativa, esta institución es una institución por la que la máxima autoridad administrativa, en todo caso, central, designa un tipo de funcionario para que pueda regularizar alguna situación de anormalidad que impide el correcto funcionamiento de un ente descentralizado. En este caso nosotros hablamos del Instituto de Obra Social de la provincia de Corrientes, pero en números podemos visualizar acá en la diapositiva que son 11 los organismos que en la provincia de Corrientes se encuentran en esta misma situación, ¿sí? Desde el Instituto de Previsión Social, el Instituto de Lotería y Casinos, la Dirección Provincial de Energía, el Instituto de Obra Social de la provincia de Corrientes, que es lo que nos convoca en este trabajo, el Instituto de Vivienda, la Dirección de Vialidad, el Ente Regulador de Aguas, el Instituto de Cardiología, el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, el Instituto de Desarrollo Rural y el Instituto del Tabaco. ¿Sí? No es Instituto de Tabaco, perdón, es Instituto Provincial de Tabaco, sí, lo veo bien, justo me tenía tapado las imágenes ahí abajo. A ver, teniendo en cuenta estos entes descentralizados, como un detalle no menor, es que la importancia de estos entes descentralizados no solamente está radicado en su nivel funcional particularmente, sino también en un nivel y en una situación económica. ¿Y por qué decimos esto? Porque de acuerdo a la ley, la 3460, que es la ley de presupuestos, estos entes descentralizados constituyen el 41% del presupuesto que consta en la provincia de Corrientes para los organismos descentralizados. ¿Sí? Bien, habiendo hecho un repaso de lo que es el Instituto de Obra Social, habiendo comentado un poco esta cuestión de la intervención de este organismo, lo que intentamos hacer en este trabajo, y también con estos relatos de Esther, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es poder conjugar lo que constituye la gestión de la fuerza de trabajo en este lugar. Mucho más allá de estas cuestiones normativas que estábamos hablando, este proceso de intervención sobre una organización de la naturaleza autárquica como lo es el IOSCOR, acarrea consecuencias que afectan el nivel de la gestión, del personal y de la relación de la institución con sus afiliados o con sus beneficiarios. La tensión entre la intervención y la autonomía y la vulneración de un derecho consagrado estatutariamente resulta un problema institucional de gravedad, lógicamente, que genera debilidad, sufrimiento e incertidumbre en toda la dimensión humana de esta organización. Es por ello que traemos a discusión este concepto de la gestión de la fuerza de trabajo, que implica que es una actividad necesariamente que tiene algún tipo de interacción, y que allí reside la cuestión más cualitativa, distintiva del trabajo como una actividad propia. En este sentido, esta interacción va a proporcionar una serie de resultados que específicamente no tienen o no están depositados en el bien, el valor o el servicio que se produce, sino en la transformación del objeto, que en este caso es el hombre o el trabajador. ¿Sí? Bien, esto de la gestión de la fuerza de trabajo está determinado en 8 ítems principales que nosotros catalogamos, desde la planificación del puesto de trabajo, el análisis del puesto, el reclutamiento, la selección e inducción del trabajador, la capacitación, el desarrollo de carrera, la evaluación de los desempeños, las compensaciones, y asimismo a medida que fue avanzando o se fueron actualizando varias de estas cuestiones, se fueron sumando algún tipo de funciones en relación a la creciente complejidad de las organizaciones, como lo es la atención y la salud de la salud e higiene de los trabajadores. ¿Sí?
Bien, teniendo en cuenta un poco el objetivo que nos habíamos propuesto para este trabajo, que era poder conocer estos procesos de internalización del trabajo y su configuración, podemos observar que la creación de los distintos puestos de trabajo en este organismo quedó a relevancia y discrecionalidad de cada una de las intervenciones de turno que pasaron en ese momento, ¿sí? También así las modificaciones de la estructura y de la plantilla del personal, la falta de personal técnico para el desenvolvimiento de ciertas funciones específicas, y la ausencia de procesos de concursos y trayectorias de carrera. ¿Cómo pudimos evidenciar esto? A través de estas citas o estos dichos de nuestra informante clave, que fue la que pudimos acceder en este momento. Vuelvo a reiterar que esto es una cuestión de una primera aproximación a este organismo, y la tomamos como referente por la trayectoria laboral que constituía en Esther. Y vemos que en sus dichos ella nos comentaba que desde la primera intervención hasta la actualidad, nunca más el personal pudo acceder a un concurso público, mucho menos si hablamos de algún tipo de posibilidad de trazar algún tipo de trayectoria de carrera, ¿no es cierto? También nos comentaba que todo fue mutando, el organigrama se fue ramificando, las funciones fueron cambiando, se fueron incorporando nuevas funciones, pero que siempre estaban determinadas por la cúpula y en beneficio y a favor de esta tal cúpula, ¿sí? Mientras que los sectores más operativos, nos contaba ella, seguían viéndose sobrecargados de distintos tipos de actividades. No existían propuestas de reconfiguraciones, ni de renovaciones de los distintos tipos de dinámica de los trabajos, y ante obstáculos, los problemas que se presentaban eran de manera recurrente, sin tipo de solución aparente, ¿sí? Con respecto a la segunda parte de este objetivo, que era conocer la relación del Estado y de sus trabajadores, pudimos observar que existía una dependencia exclusiva de los procesos de inducción, y estas inducciones estaban realizadas por personas que tienen una sobrecarga excesiva de trabajo, con rutinas inflexibles en sus procesos, con presencia de altos indicadores de alienación, y con falta de información para constituir o para resolver determinadas cuestiones en sus procesos y en sus puestos de trabajo. En dichos de nuestro informante, pudimos observar que, o ella nos comentaba, que la organización lo había aprendido así y así lo iba a seguir haciendo, porque era algo que ya estaba particularmente inserto en la lógica de estas personas, ¿sí? Nos comentaba que ellos modificaban su forma de trabajo cada vez que la cúpula interpretaba que la cosa no estaba funcionando. O muchas veces Marcos era una persona que nos contaba Esther en su relato, la persona que le tocó hacer la inducción en su momento a ella, y ella sentía que Marcos, cuando empezó a capacitarla o a hacer este proceso de inducción, tenía un cierto recelo en la información que le proporcionaba a ella, y después en el relato pudimos hacer una conexión y establecer que este recelo que por ahí interpretaba Esther en su proceso de inducción estaba determinado con esta sobrecarga de trabajo que tenía esta persona que estaba determinando este puesto de trabajo, y que particularmente no le daba el tiempo para poder estar interactuando o ser empático con la persona que estaba ingresando en su momento, ¿sí? Bien, no sé cómo estoy de tiempo, pero como para ir cerrando, no me quiero extender 2 mucho minutos. en estos dichos, no me queda más que comentar y exponer estas frases a mí que me quedaron resonando de esta ponencia, que era: lo que sucede en la organización penetra en la vida de las personas, y el atropello a las garantías autárquicas que implicó la alteración de la vida y de la organización, y por consiguiente hay un atravesamiento en todo el nivel humano del proceso. Finalizo particularmente con esto, teniendo en cuenta y haciendo la salvedad de que esto se va a seguir trabajando, hay todavía material que hay que analizar, y bueno, es específicamente lo que queríamos mostrarle en este periodo y en este tiempo que teníamos para exponer este trabajo. Así que seguramente más adelante estaremos compartiendo más sobre esta cuestión. Bueno, Ariel, muchas gracias. También te agradezco que te hayas ajustado a los tiempos establecidos, y realmente dejan muchísimas resonancias, especialmente esta cuestión del atravesamiento a nivel humano que generan las decisiones decisiones que parecen organizacionales y que finalmente generan sufrimiento, dolor, angustia
y que todo eso trasunta las cuestiones de la gestión para impactar en la vida de las personas, de los trabajadores. Bien, vamos a continuar ahora con la presentación del licenciado Ignacio Quesque. Ignacio también es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Licenciatura en Relaciones Laborales. Además es becario de investigación por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNE. Es maestrando en Antropología Social por la Universidad Nacional de Misiones y también es docente de la casa. Nos va a presentar la ponencia que se denomina El Abrazo del Desarrollo, que ahí justamente ya la ha puesto en pantalla. Ignacio, cuando vos quieras. Dale. Para checar, ¿se me escucha bien? Ahí lo están viendo todos, la presentación en pantalla completa, ¿verdad? Perfecto. Bien. Bueno, vale, gracias por la introducción. Lo que vengo a presentar acá es un trabajo que, digamos, terminamos titulándolo El Abrazo del Desarrollo. Son las primeras aproximaciones teórico-metodológicas que estoy haciendo en el marco de los primeros meses por la maestría en Antropología Social en Misiones. Y bueno, justamente lo que vengo a traer es, digamos, como una serie de reflexiones a partir de un caso que estoy haciendo de trabajar con una dependencia estatal de atención a la vulnerabilidad social, en conjunto con un comedor comunitario, digamos, de un barrio periférico de Corrientes. Bueno, para contarles brevemente los antecedentes que vengo trabajando respecto al estudio, a los estudios de los comedores comunitarios, tienen que ver con aportes desde la ciencia política. Por ahí se abocaron a estudiar las políticas alimentarias, su implementación, presupuesto, el influjo de programas nacionales y supranacionales en la cuestión alimentaria. También desde la antropología, trabajos que tienen que ver con la trama subjetiva e intersubjetiva que se teje y se construye en estos espacios desde las clases populares en la Argentina. Y bueno, y también desde la sociología, pensando esta cuestión un poco más, tiene que ver con las estrategias de supervivencia y reproducción que desde las clases populares nuevamente se dan, donde, bueno, dentro de la gama de actividades o de escapes que tienen a la marginalidad, gran parte de la población en nuestro país, ahora y desde hace 30, 40, 50 años, tiene que ver con estos fenómenos, que son los comedores, merenderos comunitarios. Por ahí rápidamente, en cuanto al abordaje, bueno, es un abordaje etnográfico, que tiene que ver con intentar ejercitar la reflexividad, digamos, por ahí en los términos de Bugar y de Cardoso Oliveira, una reflexividad que va a buscar operar tanto sobre la teoría, que vamos a presentar en la siguiente filmina, pero también sobre la información que fuimos recabando. En este caso la fuente de datos que tenemos son entrevistas que realizamos entre el año 2018 y 2019, y también una serie de registros de campo que pude realizar a partir de mi participación en un movimiento de desocupados de Corrientes, y también buscando mezclar esto un poco con un abordaje etnográfico del Estado desde sus márgenes, es decir, buscar invertir la lógica donde justamente, lejos de meternos al corazón, digamos, del aparato burocrático, ver las normativas, las lógicas de funcionamiento, los juegos de poder, justamente es alejarnos de esos centros de poder de gestión, digamos, y ver cómo las decisiones, las normativas, lo que el Estado en definitiva dice o define, se expresa en los bordes, digamos, bordes de la sociedad. Bueno, también acá rápidamente mencionar que por ahí el concepto que busca articular nuestra presentación tiene que ver con este concepto de la burocracia de calle, que es el que por ahí, desde el cual buscamos también operar esta reflexividad que decía, que bueno, básicamente, después lo podemos retomar con más detenimiento, pero hace alusión a aquellos sectores más bajos de la cadena jerárquica de la administración pública, donde bueno, son quienes en definitiva hacen que los servicios se efectivicen, los servicios que brinda el gobierno,
pero a su vez implican que lleven a cabo acciones discrecionales. ¿Qué quiere decir esto? Que van a definir, digamos, sobre los beneficios y las sanciones de estos programas, y también van a definir el acceso a los derechos y a las prestaciones del gobierno. Por ahí, bueno, es como muy interesante, digamos, pensar estas intervenciones desde este ángulo, digamos, por ahí frente a otras lecturas más normativas o más cosificantes del Estado, ya que, bueno, como trataré de presentar a continuación, bueno, tiene sus potencialidades, digamos. Yendo al caso, por ahí hasta el último momento estuve pensando algún nombre para referir a este espacio, pero preferí mantenerlo en el anonimato. Creo que también parte del ejercicio etnográfico tiene que ver con reflexiones más profundas, digamos, de ir tratando cuidadosamente todo lo que uno va construyendo. Pero bueno, a grandes rasgos, es un comedor comunitario que está hace más de 20 años en la ciudad de Corrientes. Tiene la característica de que surge, lo vamos a repasar también en unos momentos, pero que surge en el periodo, en la última gran crisis, se podría decir, que fue la de los comienzos de los 2000, surge por iniciativa de los propios vecinos de un barrio, donde, bueno, también trato de incorporar a partir del estado del arte cuestiones que arrojen luz sobre la trama comunitaria dentro de la cual se inserta este espacio, dentro de la cual opera, desde la cual se retroalimenta también, y justamente las reciprocidades que se van dando entre los propios vecinos. Acá un punto es que si bien nosotros estamos trabajando con un concepto de burócratas de calle, al mismo tiempo no queremos dejar de perder de vista la trama social, digamos, desde la cual opera este comedor. Por eso, digamos, el tercer punto tiene que ver con esta progresiva recursividad que se va dando entre el comedor y el Estado. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Lo que nosotros vamos a tratar estamos construyendo y humildemente queremos presentar acá, tiene que ver con, podría decirse como queremos dar cuenta de un proceso de construcción de esta burocracia de calle, donde a la existencia de un comedor comunitario con esta antigüedad, digamos, progresivamente el Estado va incidiendo, aportando a este proceso de trabajo, pero al mismo tiempo, quiero decir, va reforzando determinadas actitudes y funcionamiento de las personas en pos de este servicio de alimentos que brinda, pero a la vez va incidiendo, generando tensiones en otros aspectos. Entonces, bueno, a continuación voy a presentar algunos recortes que, bueno, que de alguna manera buscan tratar de ilustrar esto. Pero bueno, viendo el primer recorte, nuevamente esto, de que, bueno, nace un grupo de vecinos, una cuestión netamente autogestionaria de supervivencia, ante un momento de crisis. También, digamos, hay bibliografía que habla que justamente en estos momentos álgidos, digamos, de la sociedad argentina, en la hiperinflación de los 80, en los ajustes de los 90, en la crisis del 2000, también en los ajustes del 2014, 2015 y más acá, son momentos donde particularmente estos fenómenos emergen, y no siempre existe un reflujo, digamos, de que terminan de desaparecer, digamos, como un blanco y un negro, siempre queda un gris. Entonces, bueno, por ahí pensando un poco esta cuestión de la trama comunitaria también, que tiene que ver con pensar vecinos y vecinas que se conocen desde hace mucho tiempo, donde, bueno, está este comedor, y donde más allá de esta relación de comensalidad, o de esta relación de te doy y me das, por ahí, era interesante este segundo extracto que habla justamente, yo al encontrarme con un vecino en una de las idas al comedor a compartir una tarde con ellos, me decía que, bueno, justamente la particularidad de este comedor es que no se maneja igual a otros, que acá vienen y te atienden. Entonces, bueno, entonces como empezar a ver esta cuestión y cómo se van entrecruzando las relaciones y reciprocidades con lo que después va a terminar desembocando en una, por así decirlo, institucionalización del comedor. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, acá como un punto de quiebre tiene que ver un poco con las condiciones de trabajo. No sé si alguien ha compartido alguna experiencia de campo similar, pero bueno, generalmente los comedores que no tienen asistencia o tecnología de alguna manera funcionan a leña o a carbón. Entonces, bueno, eso también tiene su contrapartida para las personas que trabajan, digamos. Y bueno, acá en otro extracto, digamos,
También nos contaba la señora que trabaja, que la vamos a nombrar, la vamos a bautizar como Margarita, que bueno, en un momento tuvo bronquitis, y ahí también, en pos de sostener la actividad del comedor, implicó que su marido, también en otras instancias sus hijas, pasen al frente de la actividad en pos de sostenerla a toda costa. Y también justamente digo esto de la cocina a leña, porque bueno, esto hace de alguna manera esta necesidad o esta incertidumbre ante garantizar el funcionamiento, hace que empiecen ellos a recurrir al Estado de alguna manera, o empiecen a exigir estas demandas, por cuestiones básicas como la carga de la NAFE y ollas para cocinar mejor, para tener más capacidad de producción, digamos, en términos clásicos. Y bueno, este extracto por ahí es un poco largo, pero no quería desnaturalizarlo, podemos volver en otra instancia, pero por ahí lo que quería subrayar acá es que bueno, este relato ya se da hablando del periodo donde ya el comedor ha sido institucionalizado, hoy en día tiene una matrícula que lo habilita a ser comedor de la provincia de la Dirección de Seguridad Alimentaria. Esto implica tener partidas mensuales de alimentos, pero también implica solamente dar el almuerzo. Y acá, digamos, justamente, que esto en el plano de la hipótesis podríamos decir que Margarita ya opera como una burócrata de calle, de hecho ella también tiene una contraprestación del Estado, es una beca, no tiene una relación de dependencia, pero bueno, justamente es la tensión que se teje entre ella y Tamara, también la directora de comedores, que bueno, justamente muchas veces a lo largo del mes le sobra comida que supuestamente está medido para todo el mes, pero ella en su carácter de vecina no puede dejar de prestar o de dar comida, y acá también hay una cuestión, que dar comida no es lo mismo hablar de un paquete, de un producto seco, que dar algo que vos podés consumir en el momento, que eso también, bueno, desdobla otra serie de cuestiones que ya no voy a tocar acá, pero bueno, justamente esta atención dice, no es que está prohibido, pero yo, ¿qué querés que haga con toda la mercadería? Yo no me puedo quedar con toda la mercadería. Esta cuestión, y a la noche, ¿qué hacen las familias a las que yo solamente al mediodía les puedo dar? Aunque sea que les sirva para hacerse un guiso, un fido hervido, o que coman. Acá había gente, chicos, ahora son papás también, me vienen y me dicen, Margarita, ¿por qué no das leche a la tarde? Entonces, bueno, hay como cuestiones muy interesantes que van tensionando el funcionamiento de este espacio, digamos, entre, entre la vecindad y el barrio, y también entre el Estado. Y bueno, siendo esta como las cuestiones más interesantes o jugosas para compartirles hoy, en esta instancia del trabajo, por ahí, como a modo de cierre, justamente es dejar como este esquema, digamos, este esquema de ideas por ahí que tiene que ver con este proceso de estatización, si se quiere, que es donde nos paramos del proyecto, que tiene que ver con la progresiva incorporación o recursividad que se da entre el Estado y el comedor, que esto también hay que entenderlo desde un espacio de marginalidad económica, que es el sector que, bueno, de bajos ingresos, trabajos informales o inestables, donde, bueno, dentro de esa trama se tejen otras lógicas que no siempre van a ir en el sentido racional económico. Esto a su vez nos devuelve sobre el espacio, el comedor, digamos que no tenemos que perder la mirada de que porque haya solidaridad no deja de ser un trabajo, entonces también hay que pensarlo en términos de sus condiciones de trabajo, qué se puede mejorar. Justamente, dar de comer no es solamente dar un plato de guiso, de polenta o de lo que sea, sino hay todo una cuestión previa. Y esto también nos devuelve a la figura del trabajo no clásico, que por ahí trato de rescatar de la Garza Toledo, digamos, justamente este espacio comunitario dentro del cual se inserta el comedor, digamos, reconfigura todo el funcionamiento del comedor, y asimismo desde el Estado también. Justamente el hecho de que tenga constantemente demanda de gente que quiere comer ante la crisis, impacta en sus trabajadores, en sus trabajadoras, en la manera que ellos vivencian su trabajo, y también de alguna manera, esto de alguna manera devuelve alarmas al Estado, digamos, y qué está haciendo frente a la cuestión alimentaria. Perdonen si me extendí, pero bueno, en líneas generales, esto era lo que quería compartir hoy con ustedes. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Ignacio, no te extendiste, estuviste súper ajustado con el tiempo.
y además me parece, voy a aprovecharme de este minuto que quedó para rescatar esta perspectiva de análisis que propones y que tiene que ver con pensar al Estado desde el sentido inverso, al clásico, considerando los límites, los márgenes, y desde allí iniciar el camino de reconocimiento del Estado en función del rol de los burócratas de última línea en relación con la ciudadanía, lo cual pone también en tensión esta idea de cómo pendula Estado y sociedad, ¿no? Y cómo en esa pendulación hay momentos de solapamiento y hay momentos en los cuales ambas esferas se pueden reconocer separadamente. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar seguramente el debate dentro de un rato. Ahora sí vamos a presentar la exposición de Carolina Zapata, de la licenciada Carolina Zapata, y del contador Matías Monti, también docentes de la Facultad de Ciencias Económicas. En el caso de Carolina es becaria de CONICET, becaria doctoral de CONICET. En el caso de Matías ha sido becario de la Facultad de Ciencias Económicas. Ambos están haciendo, en el caso de Carolina, la maestría en Antropología Social, y en el caso de Matías, una maestría en Gestión de Micropymes o Minipymes. No me ha quedado claro ese último punto, pero bueno, por supuesto, integran el equipo de proyecto de burócratas, funcionarios y trabajadores. Les dejamos, chicos, entonces, con el micrófono abierto. Bien. Muchas gracias, Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, este trabajo que traemos hoy se llama Trabajadores de la Educación, sobrevivir con un salario docente, en este caso en Corrientes. Bueno, ¿por qué tomamos el trabajo docente, el salario del trabajo docente? Porque consideramos que el trabajo docente es relevante dentro de la plantilla de trabajadores del Estado provincial, según los datos de la Dirección de Análisis de Información Presupuestaria y Estudios Fiscales. El 50,4% de la plantilla de trabajadores del Estado provinciales de toda la Argentina se trataba de docentes, justamente. Bueno, otra cuestión que nos preocupa en este caso también es el tema de la inflación que se vive en el país y en Corrientes también, obviamente, durante las últimas décadas. Por ejemplo, para tomar un dato más reciente, según el INDEC, en 2021 la inflación fue del 50,9% y se espera que este año supere esa cifra. Por otro lado, consideramos que el salario es tan importante que es el tema principal de las negociaciones paritarias que se dan todos los años, y por otro lado, teniendo en cuenta la inflación, ¿no?, y el salario, hay distintas estrategias que los docentes y las docentes utilizan para poder subsistir con este salario, y en esta oportunidad nos interesa ver desde su perspectiva. Ahora bien, en el estudio tuvimos una metodología con un abordaje cualitativo, con entrevistas al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes, por sus siglas SUTECO, y 3 docentes mujeres. La visión del sindicato es muy importante, ya que tienen una visión general, y la composición de las docentes es muy interesante, ya que tienen diversas edades, una composición familiar distinta, también con antigüedades, horas cátedras y también cargos muy distintos. Por lo tanto, entendemos que fue necesaria la entrevista de ellas. Ahí podemos ver en la diapositiva, son 3 docentes, con la primera con 4 años de antigüedad, 4 horas cátedra, la segunda con 15 años de antigüedad, 12 horas cátedra más un cargo de jefatura, y la tercera con 26 años de antigüedad, 32 horas cátedra y el cargo de jefatura. Como se comentó, los indicadores inflacionarios son importantísimos para llevar a cabo el estudio, y en base a eso tomamos en cuenta diversos indicadores que son
representativos y legitimados a nivel nacional, como son el índice de precios al consumidor, que lo vemos mensualmente por parte que lo registra el INDEC, índice de precios al consumidor del NEA, ya que Corrientes tiene ciertas particularidades con respecto a los precios, que lo toma y lo pone a disposición de la sociedad un instituto homónimo al INDEC, que es el Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de Datos de la Provincia del Chaco, el REM, que es un relevamiento de expectativa de mercado por parte del Banco Central, disponemos de esa información, y el porcentaje de aumento que sufrió el salario mínimo vital y móvil, y de julio de 2021 a junio de 2022, ya que en este periodo de tiempo fue donde empezamos el estudio que estamos brindando en este momento. Bien. Con respecto a los resultados que fuimos obteniendo en este estudio preliminar, ¿no? Podemos ver que, de acuerdo a los recibos de sueldos que fueron generosamente aportados por algunas de las docentes entrevistadas, hay conceptos salariales, bueno, que están incluidos en el artículo 38 del Estatuto del Docente de la Provincia de Corrientes, pero además hay otros ítems, tanto nacionales como provinciales, que no están en este reglamento. Como por ejemplo, el de conectividad, que surgió durante la pandemia, la ley de 25053 desde el Fondo de Incentivo Docente, y la ayuda a material didáctico. En cuanto a los provinciales, tenemos el compensador docente y el plus unificado, que no es exclusivo de los docentes, sino que es para todos los empleados públicos de la provincia. Bueno, de las entrevistas pudimos sacar, bueno, como decíamos también, poseen diferente antigüedad y horas cátedra las docentes entrevistadas, pero bueno, pudimos ver que un tema es que pueden dar testimonio, digamos, es que hay cierta complejidad para el acceso a cargos docentes, porque hay bastante egreso de los institutos de formación docente de la provincia, y son muy pocas escuelas y muy pocos cargos que se concursan, digamos. Por otro lado, el salario va a variar según, como decíamos, las horas cátedra, la antigüedad, y también la zona, de diferentes zonas rurales y demás, pero en este caso las entrevistadas eran todas de la ciudad de Corrientes. Por otro lado, también ven que existe una demora y hasta problemas administrativos en el cobro de los primeros salarios. Desde que asumen un cargo hasta que cobran el primer salario, nos decían puede pasar 1 año o hasta 2. O sea que lo que nos interesa también acá es el tema de que consideran que sus salarios son insuficientes para solventar los gastos familiares, como la docente 1 nos decía, ese sueldo es poco y nada, para darme pequeños gustitos así, pero no es mi entrada principal. Si yo tengo que decirte vivo de eso, no. Por ello es que utilizan diferentes estrategias para poder subsistir, ¿no? Por ejemplo, trabajan en otras organizaciones, como la docente 1 nos decía, bueno, yo soy docente universitaria y además soy becaria de investigación, así que de ahí viene mi ingreso mayoritario. Por otro lado, la docente 2 nos decía que complementa con el salario de su pareja, y la docente 3 que tuvo que invertir en su propia casa, digamos, para alquilar algunos departamentitos. También se financian con diferentes préstamos y tarjetas de crédito, y ven que otros docentes, colegas, tienen diferentes emprendimientos, como ser impresión de remeras, ventas de billutería, de comida, etc. También en las entrevistas pudimos ver que estas docentes se preocupan por la inflación, ya que dicen que los salarios están por debajo de la canasta básica total. En el momento de las entrevistas, más o menos estaba en el monto de 100.000 pesos, y nos decía la docente 1 que una familia tipo para poder vivir debe cobrar arriba de los 90.000 pesos. Para que un docente llegue a eso, al menos un docente de escuela secundaria, no sé cuántas horas debe trabajar y no pasa. Acompañando la preocupación de la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del salario.
extraemos una parte de la entrevista al secretario general de SUBTECO, lo siguiente: desde el 2016 y 2017 vienen cayendo los salarios en forma estrepitosa. Llegamos a tener un salario de $824 el inicial, en 2015, inclusive 2016, y el día de hoy estamos por debajo de los $400 en una economía inflacionaria. Corrientes tiene el peor salario de todo el país, donde también otro de los resultados es este ítem que comentó Carolina, el famoso plus, que es un importe remunerativo por fuera del salario básico que se paga a mediado de mes, donde no tiene un sustento normativo, ya que no está reglamentado mediante una ley, sino más bien se realizan diversos decretos para ir actualizando este ítem, donde las entrevistadas nos comentaron de que no se paga a jubilados el plus y que conlleva también connotaciones positivas y negativas. La positiva es que siempre un dinero extra es bienvenido, y las negativas es que es preferible este aumento o este ítem se encuentre encuadrado dentro de lo que es el salario básico, el sueldo básico. Así influye en la jubilación en un futuro. Otro de los resultados son las medidas de fuerza, que como nosotros conocemos en el país, es una de las formas que tiene el sindicato, el movimiento obrero, para obtener mejores condiciones laborales. Entre ellas, obviamente, el aumento del salario o tener una paritariedad acorde a la inflación. Lo que rescatamos es que nos comentan de que hay poco acatamiento de docentes a paros y movilizaciones, por lo tanto pierde valor esta medida de fuerza. Bien, para concluir podemos decir que bueno, el salario va a depender, es particular, digamos, para cada docente, depende, bueno, a mayor horas cátedra, decía, y antigüedad es mayor salario, como por ejemplo las entrevistadas, desde la más joven hasta la que tiene más antigüedad, digamos, obviamente es menor salario, menos horas cátedra, y la que tiene mayor salario es la que tiene más antigüedad, más horas cátedra. También podemos ver que los docentes nobles como que deben estar preparados para subsistir los primeros meses y hasta años sin cobrar, porque, bueno, como decía, ¿no? Este trámite dura de 1 año a 2. Por otro lado, bueno, como decía Matías también, bueno, las negociaciones paritarias son importantes para fijar el salario docente, entonces los sindicatos son actores centrales en esta cuestión. Y con respecto al plus, pensado como un concepto excepcional en 2017, quedó enquistado en el recibo de sueldo, ¿no? Consideramos nosotros como investigadores que debemos indagar más en este concepto porque realmente amerita un estudio específico. Y con respecto a las estrategias que utilizan estas docentes, también podemos ver que depende de las oportunidades que tienen las propias docentes, porque nos decía la docente 3, bueno, yo tuve la posibilidad de pedir un préstamo hipotecario, poder construir en mi casa para poder alquilar y obtener ingresos de ahí, pero no todas las docentes tienen esta posibilidad. Y con respecto a los conceptos salariales, también consideran las entrevistadas, el secretario del sindicato, ¿no? Que los conceptos deben ser actualizables según el costo de vida, porque lo que se ve en la actualidad es que por ahí no se aumentan tanto los conceptos como el sueldo básico y otros reglamentados, sino que lo que se aumenta es el plus, ¿no? Y entonces esto es lo que hace que pierdan este poder adquisitivo de los salarios. Y esto se debería revertir porque ya que ningún docente debe ser pobre. Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Realmente Matías y Carolina han hecho un trabajo que amerita una publicidad, una publicación más allá de lo que podamos discutir en el marco de este panel, porque es un tema de mucha actualidad para este sector tan cuantioso de la plantilla de personal estatal.
en Corrientes, y por supuesto en todo el país, pero la cuestión salarial y este esquema, esta dinámica salarial en torno a los plus, y que podemos conversarlo un poquito más tarde, realmente implica un estudio que va más allá de lo económico, y que impacta en términos inclusive de la configuración sociolaboral, e incluso también en términos de el valor que los trabajadores de la educación otorgan a sus labores. Por supuesto, Alberto, veo que acá en el chat, sí, podemos ir escribiendo preguntas, como dice Alberto, en el chat para luego ir comentándolas un poquito más tarde, ¿sí? Genial. Bueno, a mí me toca la última parte de este panel. Hemos pasado por, permiso, voy a compartir mi pantalla. Hemos pasado por un ente autárquico, el IOSCOR, el Instituto de Obra Social de Corrientes. Hemos pasado por el Ministerio de Desarrollo Social. Luego, en esta última ponencia, nos detuvimos en los educadores, el Ministerio de Educación de la provincia, y yo les vengo a presentar un trabajo que da cuenta de un evento que sucedió hace 20 años, ustedes van a decir, ¿por qué una cosa de tanto tiempo? ¿Sí? Esta presentación, esta exposición se denomina Los autoconvocados del 99, conflicto y emergencia de una identidad de clase, entre signos de pregunta, en los trabajadores estatales correntinos. Decirles que, ¿por qué estudiar el correntinazo? Que fue un evento rupturista en donde se puso en tensión la relación entre trabajadores estatales y el Estado como patronal. ¿Por qué estudiarlo 20, 22 años después? Porque tenemos una hipótesis, que la vamos a desarrollar unas diapositivas más adelante, pero que básicamente hay una relación en torno a la conflictividad y su gestión en la actualidad. Entonces, aquel correntinazo que fue la única expresión concreta, explosiva e incluso violenta en torno a las reivindicaciones que los trabajadores estatales le plantearon al Estado, fue un momento cúlmine. De allí la elección de esta circunstancia para, entre comillas, iluminar a la actualidad. Entonces, básicamente, y muy rápido, el correntinazo fue la crisis del empleo estatal, que inició primero por una demanda de índole de índole salarial. ¿Sí? El Estado debía 4 meses de sueldo a los trabajadores provinciales, y que luego fue derivando, mutando en otro tipo de demandas, ya de corte más social, político e incluso institucional, y que culminó con una intervención federal que duró 2 años, y que fue la última intervención federal a la provincia, una provincia acostumbrada a este tipo de, justamente, intervenciones institucionales, dado que durante el siglo XX tuvo 17 de ellas, imagínense. Entonces, este correntinazo además fue un movimiento espasmódico, se presentó en aquel año con mucha fuerza, con mucha turbulencia, rompiendo paradigmas en torno a lo que se considera comportamientos, etos del empleado público correntino, pero que luego, luego de pasado ese tiempo, se acalló, se aplacó, ¿sí? En el marco de esa circunstancia, emerge una figura que se autodenomina autoconvocados. ¿Sí? Los autoconvocados, nosotros entendemos que son un sujeto colectivo que emergió en aquella etapa, y nos preguntamos, si bien hay evidencia teórica de otro ciclo de otros estallidos similares dentro del ciclo de turbulencia institucional y social de la década del 90, nos preguntamos quiénes fueron, qué representaban, cómo interpretaban el conflicto, cómo interpretaban la acción directa, ¿sí? Y qué resonancias perduran hasta la actualidad. Nuestra hipótesis, como les decía hace un ratito, tiene que ver con que aquel conflicto que estalló en 1999, que puso en tensión durante un año a todo el Estado provincial correntino, con el detalle no menor de un año sin clases, sin dar clases las escuelas primarias, secundarias, etcétera, etcétera. Aquel momento de conflicto explosivo culminó o se acalló
un año después, y luego no hubo, ningún otro tipo de expresión de conflictualidad entre la plantilla de trabajadores estatales, o algún sector de la plantilla de trabajadores estatales, para con el Estado. Resulta que nosotros, que somos licenciados en Relaciones Laborales y que adscribimos a una perspectiva más neomarxista de las relaciones del trabajo, entendemos que es esencial a esta relación la noción de conflicto. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué sucede? Que el conflicto en la actualidad pareciera que no existe. ¿Acaso está callado? ¿Acaso se tramita por carriles que no son los de la acción directa, no son los propios de la acción sindical más tradicional? Entendemos que el miedo, la cooptación y la debilitación de la identidad de clase, promovidas desde las mismas prácticas de gestión institucionalmente establecidas, son las que acallan el reclamo, comprometiendo de esta manera la democracia laboral. Entonces, en este ejercicio que hacemos de analizar un evento de hace 20 años con la actualidad, tratamos de establecer un diálogo a fin de llegar a vislumbrar alguna interpretación del pasado con resonancia en el presente, más que nada con resonancia en los intereses del presente. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo? Este trabajo que presentamos acá es una aproximación. Lo vamos a hacer a partir de una estrategia metodológica que, en congruencia con el resto de las presentaciones que escuchamos hace un ratito, y más que nada en concordancia con lo que propone nuestro proyecto de investigación, que es abordarlo desde las etnografías de la burocracia, para esta exposición en particular, echamos mano de conversaciones etnográficas con diversos referentes de distintas vertientes ideológicas, políticas y sindicales del 99, que aún están en actividad, son personas que están a punto de jubilarse, o en algunos casos ya jubilados, y nos pareció interesante poder incorporar algunas aproximaciones o elementos de la etnografía de lo virtual, y para ello tomamos en consideración una plataforma de una red social, Facebook, en donde se agrupa o se convoca a trabajadores de la docencia correntina, y que es uno de los grupos de Facebook más importantes en términos de cantidad de miembros, casi 20.000 docentes. Bueno, estos son algunos de los elementos teóricos de los cuales nos valemos para hacer estas interpretaciones. En la ponencia están explicados in extenso, yo no los quisiera aburrir en esta oportunidad, pero tiene que ver un poco los tres primeros con elementos teóricos más de corte general, y los tres segundos, matriz productiva y sociocultural, las características de la gestión de la fuerza de trabajo en Corrientes y los elementos centrales del correntinazo, como cuestiones teóricas más situadas. Bueno, esa es una foto de aquella etapa. Ustedes verán que voy acompañando cada una de las diapositivas con algún registro fotográfico de la época. ¿Quiénes son los autoconvocados? ¿Quiénes eran los autoconvocados? Estamos todavía dando cuenta del 99. Bueno, los autoconvocados como sujeto individual daban cuenta, mejor dicho, de toda una serie de sanciones hacia las formas tradicionales de ejercer la ciudadanía laboral, como es el caso de los sindicatos, ¿sí? Entonces el autoconvocado no estaba de acuerdo con la acción sindical de aquella época. Por lo tanto, el autoconvocado podía ser un docente, una docente, podía ser un empleado de un ente autárquico, ¿por qué no el IOSCOR? Podía ser un empleado de desarrollo social, podía ser, no sé, un empleado de un médico, de un hospital. Y todos ellos confluían en esta adscripción identitaria, autoconvocados, sin mediar ningún tipo de relación formal, ni ningún tipo de organización, ni estructura al respecto, ¿sí? En tanto, sujeto colectivo, estos autoconvocados, este montón de personas, de trabajadores estatales que se unificaban ante una demanda en el 99, estaban
relacionados en torno a una representación condicionada. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos se adscribían al movimiento autoconvocados siempre y cuando se consigan los logros, se logren los objetivos que en aquel momento eran netamente instrumentales, ¿sí? Al inicio del correntinazo los objetivos eran instrumentales, es decir, poder lograr la regularización salarial. Ahora, en todo este marco, lo que les caracterizaba era la heterogeneidad, ¿sí? Provenían de distintas vertientes político-ideológicas, de diversos sectores sociales, tenían distintas formas de interpretar el conflicto, y esto hago un paréntesis. Una de nuestras informantes era de la Acción Católica, militante de la Acción Católica, y otro de nuestros informantes, docente, y otro de nuestros informantes, docente, era de un movimiento de izquierda, de los más radicalizados. Entonces, la noción de conflicto pasaba por diversos lugares, y la resolución de esos conflictos también, diversas formas de acción directa. Sin embargo, toda esta multiplicidad quedaba unificada en torno a quién se le hacía la demanda. Había un quién común y único, era al Estado. El Estado provincial era el foco de las demandas. Primero, como dije, salariales, y luego de índole institucional y política. Recordemos que uno de los resultados del correntinazo fue la expulsión de quien gobernaba en aquella oportunidad la provincia y quien era el intendente de la ciudad capital. Fue todo un recambio de índole institucional muy fuerte. Entonces, el movimiento de autoconvocados implicó un proceso rupturista que puso en cuestionamiento, que puso en tensión la capacidad de convocatoria y movilización de las estructuras sindicales, pero acá hago un punto. No solo puso en tensión la capacidad de movilización de las estructuras sindicales, sino que también puso una alerta en ciertas construcciones reificadas en torno al trabajador estatal correntino, que quizás para quienes no son de la zona NEA les pueda resultar novedoso, pero esta poca pulsión a vincularse colectivamente es lo que opera como un conocimiento de sentido común en torno al trabajador estatal correntino, como tranquilo, como sosegado. Sin embargo, podemos notar que ante este evento de hace 20 años, todo ello también se puso en tensión. Vamos a la parte derecha de la diapositiva. Retomamos la hipótesis inicial. Todo esto que vimos aquí a la izquierda, ¿dónde permanece? Hoy día, en la actualidad, ¿por dónde se tramitan las reivindicaciones en materia laboral? ¿Acaso no hay conflicto? Para nosotros, desde nuestra perspectiva teórica, desde el paradigma al cual escribimos, el conflicto es inherente a la relación entre trabajadores y empleadores. ¿Dónde está el conflicto entonces? Vamos a acercarnos a la otra pata metodológica que, como les había contado recién, tiene que ver con las etnografías más de la virtualidad y de este buceo en el grupo de Facebook. Yo me estoy tomando el tiempo, voy por 11 minutos. No sé si alguien más me está tomando el tiempo, me avisa si supero los 15. Los datos que actualmente se manejan en este grupo, que como les dije es bien convocante, más de 20.000 docentes allí, exponen algunos temas y demandas de actualidad. Pero antes que los temas y demandas de actualidad, me interesaría contarles que nosotros hemos utilizado palabras clave para detectar las nociones de conflicto, como por ejemplo protesta, demanda, marcha, autoconvocados, correntinazo, 1999. Son todas búsquedas que fuimos realizando y que nos fueron dejando algunos datos interesantes antes de compartirles lo que está en la diapositiva actual. Y la primera de ellas tiene que ver con la noción de marchar. ¿Qué es marchar para los docentes en la actualidad? Las marchas las promueven grupos que ahora se denominan autoconvocados, ya vamos a ver mejor quiénes son esos autoconvocados de hoy día, pero sin embargo la decisión de marchar no es fácil de tomar, como dice algún posteo, no es fácil tomar la decisión de salir a marchar, de hacer paro y de expresarnos, lo cual se empata perfectamente con algo que nos decía esta docente, que yo les decía que era militante de la Acción Católica de hace 20 años.
que cuando en el 99 empezaron a marchar, alguien les dijo, pero ¿a vos te parece esto es una barbaridad? ¿Cómo un docente va a estar marchando? ¿Cómo va a salir a la calle? Entonces hay toda una noción respecto del buen estatal en Corrientes, que hace qué puede hacer y hasta dónde puede hacer, y hasta dónde puede demandar. Entonces, ¿desde dónde se dirimen los conflictos? Sí, el espacio por excelencia de expresión de los conflictos es la medida de fuerza. Estos, perdón, un detalle más, me faltó una filmina, ahora me estoy dando cuenta. Existe una clara tendencia a la individualización de los reclamos, ¿sí? A la burocratización de las demandas en docentes. ¿Por qué digo esto? Porque sostiene, mejor dicho, desde los estamentos estatales, se insiste con la producción y presentación de notas, de expedientes, de petitorios y toda una serie de documentos administrativos que finalmente van licuando el potencial colectivo de los reclamos. Incluso hemos visto algunas fotos, ahí hay una de ellas, en donde los estatales, en una movilización muy pequeña, van a entregar un petitorio a un funcionario de cuarta línea del Ministerio de Educación. ¿Sí? Entonces todo eso va, en cierta forma, disciplinando en términos de qué puede y qué no puede la fuerza de trabajo docente. Acá vamos a los temas. Como ustedes habrán podido ver a lo largo de este ratito que estuvo la diapositiva, el más importante es el que está en rojo y que tiene que ver con el bajo nivel salarial, lo cual se empata muchísimo con lo que presentaron recién Carolina y Matías, y luego el resto de los temas, ¿no? Por último se puede encontrar bien a la izquierda el aumento de horas de clase, que a partir de una política nacional se traslada a las jurisdicciones provinciales, pero sin alguna proyección y sin alguna protocolización certera, cierta, lo cual genera en los docentes mucha angustia porque no saben cómo van a encarar este aumento de horas de clase. Bien. Entonces, los autoconvocados de hoy son, como los de hace 20 años, múltiples, diversos, heterogéneos. Los convocan consignas concretas, especialmente la cuestión salarial, siempre la cuestión salarial. Tienen poca o nula organicidad, ¿sí? Critican la acción tradicional de los sindicatos, y en este sentido podemos encontrar dos tipos de autoconvocados. Los apolíticos, que son los que directamente repudian todo tipo de acción sindical, y después los críticos a la acción sindical, que entienden el rol de estas organizaciones en el marco del sistema de relaciones laborales, ¿sí? Los autoconvocados de hoy día tienen muchas reacciones en los grupos de Facebook, tienen muchos seguidores, sin embargo, cuando se materializan las marchas, sucede lo que estamos viendo en la foto, no pasan de unas pocas decenas. Voy llegando al final, les pido disculpas, me pasé un minuto, pero me voy a pasar unos minutos más. Voy llegando al final. Las marcas del 99 en este grupo de Facebook son importantes, aparecen recurrentemente, y conviven lecturas en torno a los aspectos sinérgicos de aquella etapa, a los cambios positivos que promovió en términos de la unión, de la acción, del pararse ante la autoridad y ante el autoritarismo, pero también se resalta esta cuestión espasmódica de aquel levantamiento. Y también son críticos los docentes en señalar que existe una importante falta de herramientas para sostener una identidad como trabajadores estatales. Como cierre, las prácticas de presión de la identidad de clase generadas por esta configuración de la fuerza de trabajo basada en prácticas preburocráticas de corte tradicionalista, antes que racionales, son las que refuerzan mecanismos de desafiliación y de recelo del potencial de la acción colectiva. Entonces, los docentes se repliegan, ¿sí? Prefieren no participar. Se pierde toda la dimensión reivindicativa de las protestas, y la tramitación del conflicto, que es lo que a nosotros nos preocupaba al comienzo, circula entonces por carriles que privilegian la cuestión de la individualidad antes que la cooperación. Entonces, hace 20 años y ahora, autoconvocados, ¿qué fue? ¿Fue una figura política? ¿Hay en este momento, en la actualidad, alguna señal que permita pensarlos con algún germen de construcción de identidad de clases, o por lo menos de una identidad como empleados estatales?
Nosotros, humildemente desde este espacio, entendemos que las iniciativas autoconvocadas son valiosas, que interpelan de manera difusa el statu quo de la sociedad correntina. Sin embargo, el valor de la dimensión colectiva del reclamo debe poseer organicidad y más que nada historicidad para poder constituirse en un actor relevante, que pueda llegar a pelearnos, a confrontar como siempre se hizo, en donde, por ejemplo, el plus ingresa como un elemento, el plus del que hablaban Carolina y Matías ingresa como un elemento a discutir, ¿sí? Así que es lo que quería presentarles de manera muy sucinta y muy rápida. Les pido disculpas por hablar tan velozmente. Bueno, son las 16:40, nos quedan 5 o 10 minutos para poder conversar, o para poder intercambiar. Me gustaría, si quienes están participando de este panel tienen algún tipo de impresión, algún tipo de inquietud para compartir, va a ser muy bienvenida. Yo hice algunas lecturas de las ponencias de mis compañeros, y tengo algunos comentarios, pero he hablado mucho, me parece que por ahí podemos aprovechar para intercambiar entre todos y todas. Bueno, también es verdad que estamos llegando a los últimos momentos del Congreso, que hoy tuvo una jornada muy intensa, virtual, pero muy intensa, así que agradecerles el que se hayan quedado a escuchar, por supuesto. Quisiera compartir algunas impresiones muy generales, si me lo permiten ustedes, o si mis compañeros y compañeras quieren hacer algún tipo de comentario. Acá, Laborde, puede ser Laborde, ¿por qué en Corrientes critican a la acción de los sindicatos? Que es realmente, gracias por este interrogante, una inquietud muy interesante de retomarla en términos de esta investigación. Hay que ver quiénes en Corrientes. Nosotros trabajamos con los empleados del Estado. Nuestro objeto de estudio son los empleados y la configuración de la fuerza de trabajo a nivel estatal, ¿sí? Entonces, los trabajadores estatales no podemos sostener que todos critiquen la acción de los sindicatos, sino que, en todo caso, en este recorte se verifica algún tipo de crítica a la acción tradicional de los sindicatos. Como hipótesis podríamos pensar que estos elementos disciplinadores, como los resultados de la crisis de 1999, pueden llegar a tener alguna resonancia en las lecturas que en la actualidad se realizan en torno a la acción sindical, ¿sí? Eso por un lado. También también hemos relevado en otras investigaciones anteriores que hay algunos elementos de la cultura institucional que tienen que ver con las formas de gestionar el trabajo, que no serían sinérgicos en términos de promover la democracia sindical, la democracia laboral en los espacios de trabajo. ¿Me explico? Eso podríamos comentarlo ahora, pero definitivamente amerita un tratamiento mucho más profundo. Y bueno, el tiempo no nos ayuda en esta oportunidad. Vale, si se me permiten, a la pregunta que se hizo en base a nuestro estudio, que recopilamos de las entrevistas que hicimos, fue que hay un poco acatamiento por parte de los docentes a las medidas que toman los sindicatos. Por ejemplo, alguna medida de fuerza, alguna marcha, cuestiones similares. Inclusive la tasa de afiliación a los sindicatos estatales en Corrientes es muy baja. Es muy baja, lo cual también ameritaría un estudio mucho más intenso,
no se trata solo de una crítica, sino se entronca con los aprendizajes institucionales y socioculturales que caracterizan este territorio. Bueno, si mis compañeros no van a intervenir, a mí me gustaría decir algunas cositas más antes de que se sumen los colegas del próximo panel. De cada una de las ponencias de mis compañeros, yo fui tomando algunas cuestiones que me parecieron interesantes para compartir en este tramo final del panel, ¿sí? Respecto de la ponencia de Ariel, me parece fundamental la necesidad de tomar en consideración de manera integral a la gestión de la fuerza de trabajo en el Estado, o en las estructuras estatales burocratizadas. Cuando digo de manera integral, me refiero a que todo este proceso, que Ariel lo presentó como dividido en 8 ítems, sea efectivizado, o que por lo menos los estados de todos los niveles interpreten la necesidad de atender a cada uno de esos momentos del proceso de gestión de la fuerza de trabajo. Lo que hemos notado nosotros en un abordaje quizás, bueno, que en este momento no vamos a poder comentarlo, pero que generalmente el Estado pone mucha atención en el momento de los concursos y a la capacitación, y en la capacitación, que son solamente 2 momentos o 2 instancias del proceso de gestión de la fuerza de trabajo, y luego las capacidades estatales se van poniendo en tensión para abordar el resto de los puntos, el resto de los momentos o de las instancias del proceso de gestión de la fuerza de trabajo, como por ejemplo la cuestión salarial. Entonces me parece fundamental eso, ¿sí? Pensando en el proyecto de Ignacio, bueno, algo yo sí lo había manifestado, ¿no? Esta importancia de poder leer o de poder observar de manera crítica la última línea de los trabajadores estatales, es esa línea en donde se solapa el Estado y la ciudadanía, y que suele ser la línea más vulnerable, tanto desde el lado de la ciudadanía como desde el lado de los estatales, porque fíjense que la persona que otorgaba el servicio del comedor comunitario era una trabajadora becada. ¿Esto qué significa? Una trabajadora precarizada del Estado, una trabajadora sin registración, con un salario muy, muy, muy por debajo del salario mínimo vital y móvil. Así que en ese lugar, en esos márgenes, convergen los más vulnerables, ¿sí? Por eso hablábamos del solapamiento de esferas. También, bueno, y respecto de la ponencia de Carolina y de Matías, 2 cuestiones, ¿sí? Que una ya se las adelanté, tiene que ver con esto del plus salarial. El plus salarial responde a un esquema salarial, una dinámica de cobros, yo les comentamos a quienes no son de Corrientes, de más o menos recibir un desembolso por parte del empleador cada 10 días. Primero, los últimos días del mes el salario, el sueldo, a los 10 días un plus, y cerca de los 10 días antes de que cierre el mes, otro plus llamado plus unificado. Esto realmente genera algún tipo de alivio financiero, pero desde algunos otros espacios más críticos al rol del Estado en materia salarial, se toma o se interpreta como cierto uso más vinculado con esquemas tradicionales de relaciones de trabajo. Las relaciones de trabajo de corte tradicional, especialmente la cuestión rural, está muy emparentada a esto de ir, entre comillas, cobrando cada tramo, ¿no? Cada 15 días, como el peón en el campo. Y si bien no hubo tiempo en este panel de comentarlo, uno de los elementos, una cuestión de la matriz sociocultural correntina tiene que ver con esta vinculación sociohistórica en torno a los esquemas de producción y la relación con el campo. Así que bueno, me parece eso interesante para estudiarlo, como dijeron los chicos varias veces, es un tema para abordarlo de manera más intensa. Y
lo último que digo tiene que ver con otra cuestión que marcaron Carolina y Matías, respecto del desajuste entre la cantidad de docentes que egresan y los pocos cargos, ¿sí? Los pocos cargos que existen en el Estado para los docentes. Pero ¿qué sucede? Es el mismo Estado el que promueve, a partir de políticas muy concretas y muy expresas, la producción, si se me permite el término, de la generación de nuevos institutos de formación docente, y mejor dicho, nuevas ofertas en el marco de institutos de formación docente. Entonces, habría que analizar cuáles son los argumentos desde donde se despliegan este tipo de decisiones. Ejemplo, una carrera de, no sé, tecnicatura en robótica, software y no sé qué otras cuestiones, en un lugar del interior de Corrientes en donde con suerte hay luz eléctrica. Entonces, bueno, son todos temas que son todas líneas que van emergiendo de cada uno de estos temas que ustedes presentaron de manera tan pertinente en el día de hoy, y por los cuales les agradezco mucho. Bien, y al resto de los compañeros, entonces, saludarles, desearles un último panel muy, muy fructífero, y seguramente nos quedaremos un ratito más en este panel, si se nos permite, para escucharles a los compañeros del panel 57, ahí dijo Alberto. Bueno, muchas gracias.